Bueno, jóvenes, vamos a hacer nuestro segundo ejemplo con C Sharp. Lo primero que vamos a hacer pues es crear un nuevo proyecto. Abrimos Visual Studio y seleccionamos la opción que dice crear un proyecto. Al dar clic va a pasar a la segunda ventana donde nos lista los tipos de proyectos. Vamos a seleccionar nuevamente aplicación de consola con .NET y presionamos el botón de siguiente. Por último nos pide la configuración del proyecto. Hay que escribir un nombre para el proyecto, seleccionar la ubicación en la que lo vamos a guardar y escribir el nombre de la solución, que por default es el mismo nombre de proyecto. Recuerden que una solución nos permite agrupar varios proyectos para poder compartir datos. Bueno, una vez configurado, pues damos clic en crear. Bueno, una vez creado el proyecto, nos genera por default una clase nueva llamada program y un namespace con el nombre de nuestro proyecto, de nuestra solución. Esta clase por defecto ya contiene el método main con un simple mensaje para el clásico hola mundo. Bueno, ese va a ser nuestro archivo de prueba, no lo vamos a modificar. El primer paso ahora va a ser crear una nueva clase. Entonces vamos a ir a el menú de proyecto, le damos a agregar una nueva clase. Nos abre la segunda ventana. Aquí vamos a agregar o a seleccionar dentro de los elementos de C Sharp una clase, y en la parte inferior de la ventana pues nos permite o nos pide escribir el nombre de la clase. Y pues una vez que tenemos el nombre, hacemos clic en el botón aceptar. Nos crea el archivo que pues solamente aparece con el mismo namespace de nuestra clase program, y en este caso pues creamos una clase con el nombre car y le puse versión 1. Vamos a hacer 3 versiones en este ejemplo para que vean cómo van modificándose algunas cosas. Bueno, por default tenemos dos elementos importantes que hay que agregar en una clase, que es la sección de atributos o variables de instancia, y en segundo lugar pues los métodos o tareas que va a realizar nuestra clase. Para esta clase car vamos a agregar 3 atributos de manera básica, simplemente el tipo de dato y el identificador de la variable. En este caso tenemos la variable nombre de tipo cadena de texto, el modelo de tipo entero y el precio de tipo decimal. Normalmente cuando trabajamos con valores con punto decimal tenemos dos tipos de datos, que sería el doble o float y el decimal. La diferencia es que el decimal es una precisión fija, normalmente lo utilizamos para cuestiones monetarias, y el doble pues es un número con precisión mucho más alta, que la usamos para otro tipo de cálculos. Bueno, simplemente con haber creado nuestra clase podemos hacer pruebas para saber que nuestra clase está disponible. Vamos a nuestra clase main, perdón, a nuestra clase program, donde está el método main, y ahí pues hacemos la creación o la instanciación de nuestro objeto, poniendo el tipo de dato, que ahora es el nombre de nuestra clase, el identificador que le queremos dar al objeto, y utilizando el operador new mandamos llamar al constructor de la clase, que es el mismo nombre de la clase con paréntesis vacíos. A esto le llamamos un constructor por defecto, ya que está creado por defecto por nuestro compilador o por nuestro editor. No tenemos que escribir absolutamente nada en la clase. Y solo para asegurarnos que el objeto se creó correctamente, pues mandamos a imprimir nuestra variable de instancia para ver qué es lo que pasa. Si ustedes ejecutan
este código, pues lo único que veríamos es nuestro mensaje de que se inicia la fase de pruebas, y en esa impresión del objeto pues lo único que imprime es el nombre de nuestro namespace y el nombre de la clase a la que pertenece el objeto. ¿Sí? Entonces, aunque ya tiene variables, no hay ningún dato asignado, y lo que imprime por defecto cuando mandamos una variable de instancia pues es la clase a la que pertenece. Bueno, para continuar y facilitar las pruebas que vamos a estar haciendo, vamos a regresar a nuestra clase car, y en la sección de métodos pues vamos a sobreescribir el método toString, que es un método proporcionado o heredado desde la clase object, que es la que precisamente está preprogramada para que imprima la clase a la que pertenece cada objeto. Lo que vamos a hacer es sobreescribirla. Entonces declaramos con el encabezado de public string to string, y se agrega la notación de override para hacer referencia, que es un método sobrescrito de la clase de la que estamos heredando. Y lo único que hacemos pues es retornar un objeto de tipo string, que en este caso es una cadena que va a contener la información de nuestros tres atributos de esta clase: el nombre, el modelo al que pertenece el auto, y otra línea más en la que va a decir cuánto cuesta. Si volvemos a ejecutar nuestro proyecto, pues ahora en lugar de salir los datos del objeto, pues ya nos sale esa cadena de texto que pusimos, solamente que como nuestras variables están vacías, no han sido asignados ningún valor, pues nos pone los valores por defecto, que es una cadena vacía para el nombre, el 0 para el modelo y el costo de 0 pesos. ¿Okay? Bueno, entonces otra parte importante de la creación de las clases es precisamente el constructor. Ya dijimos que estamos utilizando un constructor por defecto, que es el que genera la clase object. Lo que vamos a hacer es sobreescribir o crear nuestro propio constructor, que es este constructor sin parámetros. Entonces lo que hace es reemplazar al constructor por defecto de la clase. Este constructor sin parámetros, pues su objetivo, igual que todos los constructores, es principalmente inicializar nuestros atributos. Entonces en este caso el código que contiene es asignar un valor a nuestros tres atributos. En este caso vamos a tener que el nombre va a tener el valor de desconocido, el modelo va a ser el de 2020 y el precio, pues solamente para hacer pruebas vamos a decir que es 1. Aquí podemos ver que las variables de tipo decimal funcionan un poco distinto al float o al doble. En este caso, si yo trato de asignar un valor normal, una literal de 1.0, nos marca un error y nos dice que no puede hacer la conversión de un valor doble o de la literal de tipo doble a decimal. Entonces lo que nos pide es que agreguemos un sufijo m, la letra m al final de la literal, para que pueda hacer la conversión automática. Bueno, una vez que hacemos esto, si volvemos a ejecutar, el constructor por defecto que mandábamos llamar ahora se reemplaza con este, y entonces pues ya vemos los valores iniciales que nosotros programamos, ¿no? Que es el de desconocido, 2020 y 1. Bueno, ¿qué pasa si ahora queremos manejar de manera independiente cada uno de los datos? No quiero asignar tres valores, solo quiero modificar, por ejemplo, el nombre del automóvil. Pues de manera básica, pues lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro objeto y a través del operador punto mandar llamar a la variable que quiero utilizar, que en este caso es name, nombre. En la primera línea podemos ver que tratamos de asignar un valor, pero nos marca error, y en la segunda pues tratamos de acceder u obtener ese valor y también nos marca error. El error que nos marca en ambas líneas es que no
no es visible o no es accesible desde este punto. Eso se debe a que nosotros declaramos nuestros atributos pues sin ningún modificador de acceso, solamente dimos el tipo de dato y su identificador. Entonces eso no lo hace accesible desde otra clase, aunque estén en el mismo espacio de nombres. La solución más simple, aunque no la correcta, es agregar el modificador public en la declaración para que esos atributos sean públicos y puedan ser accesibles desde cualquier punto de nuestro programa. Entonces nosotros ponemos ese public, se corrige el error y podríamos trabajar sin problema, ¿no? Si ejecutamos, pues pueden ver que ya en lugar de desconocido, pues nuestro auto ya dice el nombre que se fue asignado en el main.